que es la de Graham y Durbin, que es en el Senado, que la de Corbello, que es un representante republicano, solo, que afectaría, digamos, beneficiaría a un universo menor. Bueno, ahora a lo que quería entrar, que es la interpretación y verlo esto como un caso del impacto de los medios. ¿Cuál es el pasado de esto? Lo que vimos fue el presente, que está en este peligro. Esas son las cifras. El futuro posible son esas propuestas que están en discusión, no hay nada terminado todavía. Y lo que quiero ver ahora es cuál es el pasado, de dónde vino esto de DACA y los DACamentados. Primero hubo, creo yo, una construcción académica, sí, ya lo digo, una construcción académica. Y esta, podemos hablar, la primera persona que hizo podríamos llamarle propuesta, descubrimiento, como quieran, o creación de una etiqueta, fue el académico Rubén Rumbaud, de origen cubano, que se inventó la etiqueta de la generación 1.5, o sea, los que llegaron pequeñitos a los Estados Unidos, que no son migrantes, hablaban antes de migrantes de primera generación, el migrante, de segunda generación, el hijo, pero él se inventó, dice, pero hay otro, está el que llegó pequeñito, entonces, que es la generación 1.5. El analista de pandillas, Diego Vigil, la asocia a las pandillas, dice que ese es el segmento poblacional de migrantes que es más propenso a entrar a las pandillas porque son los que tienen un mayor problema de adaptación. Por cierto, dato curioso, Rumbaud mismo es generación 1.5, que acuñó la etiqueta. Bueno, después de esto hubo una especie de politización de concepto analítico, pasó a ser una especie de categoría sociopolítica y después se convirtió en una etiqueta mediática. Se puede rastrear, uno puede rastrear en un libro que les recomiendo que se llama Covering Immigration, de Lío Chávez, solo que este tiene un final triste y esta historia de aquí de momento tiene un final feliz o aparentemente feliz. Es decir, él hace un recorrido muy parecido a este, no usamos exactamente las mismas, pero sí algunas de las mismas carátulas de las principales revistas de Estados Unidos. Y como pueden ver, había un predominio de una cobertura negativa, ¿verdad? La inundación que iba a venirnos por culpa de los migrantes, el tío Sam que necesita militares, que encuentra carne fresca en los migrantes, pero quién sabe si le conviene al gobierno conceder ese pedazo del paraíso, como dice el artículo principal. El artículo principal en esta de Times habla del perdiendo control de las fronteras, es del 83, y también del complicado crisol de raza, del complicado melting pot. Después está esta otra que habla del rostro cambiante de América, también, bueno, del 85, y esto llegó a este tema del cambiante rostro. El cambiante rostro apareció, digamos, como una amenaza, como algo ominoso, hasta que sacaron por computadora un cálculo de cuál era el rostro promedio de los estadounidenses gracias a la invasión, a la oleada latina. Y es este rostro que calculó y que salió en la revista Time. Como ven ustedes, eran en general para meter miedo. Esta también, vuelvan de donde vinieron, la Estatua de la Libertad, que se supone que es la que tiene en su pedestal un poema acogiendo a los migrantes, vengan, etcétera. La ruptura y con los conflictos alrededor de la frontera, como ven, son varios, y hay muchos más, digamos, son muchos más numerosos. Y de repente, en 2012, la ruptura con esa constante, gracias a los gringos. We are American, just not legally. Somos estadounidenses, pero solo que no legalmente. Incluso la revista Time llegó a proponerlos como el personaje del año. Les ganó Obama, pero fueron propuestos y quedaron, creo que como en tercer lugar, me parece, etcétera. Pero la revista dio un giro, y no solo fue la revista Time, tampoco como un caso emblemático. Y fue entonces hubo, digamos, esto que era la generación 1.5, que empezó solamente a ser distinguido académicamente, quedó ya configurado como otro segmento poblacional, como una parte del enorme grupo de los indocumentados que tienen otras características. ¿Cómo fue posible esto? Bueno, de paso hubo otra serie de trabajos periodísticos como el de Sonia Nazario, que tuvo la historia de Enrique, un migrante hondureño. Estos son unos murales que están en San Francisco, que fueron hechos después de que se publicó el libro de Nazario. Pero ¿qué hizo posible este trabajo mediático? Yo creo que estas son mis hipótesis. Una, creo yo, el vínculo entre medios de comunicación
industrias culturales y el poder adquisitivo de los latinos, o como le pone en este artículo que se llama El trasero de Jennifer López de Francis Negrón Montaner, que está publicado en Nueva Sociedad. Es decir, ahí es donde pueden ver, o sea, cuándo empieza, rastrea ella, cuándo empieza el enamoramiento de los medios de comunicación respecto de los latinos. Y se dieron un beso de amor eterno cuando se descubrió realmente el peso del consumo latino. Entonces creo que ese sin duda fue un factor que tuvo peso. Digamos, esta sería la visión más materialista. Vamos a otro tipo de visión. Yo traigo a colación esta teoría de George Lakoff, que es un estadounidense especialista en lingüística cognitiva. Él ha aplicado sus conocimientos de lingüística al análisis político, y él dice que básicamente los estadounidenses piensan conforme a dos patrones mentales: el padre estricto, que está más asociado a una mentalidad conservadora, y a los republicanos, no exclusivamente, ¿verdad? Y los padres protectores, de mentalidad más asociada a mentalidad más progresista y asociada a los demócratas. Mientras ACNUR, digamos, cuando hubo la crisis de los niños refugiados, etcétera, argumentó, ellos no tomaron la decisión, ellos fueron forzados por sus padres, han sido víctimas de la violencia, son jóvenes menores, niños, etcétera. Ahí había una apelación restringida nada más al padre, podríamos decir, el padre que chichinea más, a ese esquema mental. Pero los dacamentados sí hicieron una apelación a los dos, tanto a los padres protectores como al padre estricto, abarcando un mayor número de población. Y creo que eso fue parte del éxito, y digamos que ahí fue una cosa donde fue estos elementos que causa-efecto el tratamiento mediático que hubo respecto a este tema, porque se presentaron no solo como víctimas necesitados de servicios, sino como gente que aporta, que aprendió la lengua, porque se demostró estadísticamente, y que son el futuro, ofrecen y están incidiendo en la economía. Los dacamentados llegaron a convertirse en un elemento en movimiento social en algunos lugares. Eso depende un poco también de su peso demográfico dentro del distrito, de una situación muy distinta en Manassas, Virginia y en Portland, por ejemplo, porque simplemente por el peso poblacional, de eso depende muchísimo. Oscar Wilde dijo, "Youth and beauty have no enemies but time", o sea, la belleza y la juventud no tienen enemigos salvo el tiempo. En este caso fue lo contrario. El tiempo hizo que este grupo poblacional aprendiera la lengua y lograra colocarse en una posición de actor económico importante, hasta lograr incluso participar en movimientos de desobediencia civil.